Amigos de Global Energy TV, bienvenidos a La Opinión de los Expertos. Yo soy Yolanda Villegas y, como en cada programa, hoy tenemos preparada una entrevista que no se pueden perder. Está con nosotros la doctora Alma América Porres Luna, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Gracias, Yolanda. Muchas gracias por la invitación a Global Energy y a todo el auditorio. En su opinión, en la geografía de la República Mexicana, ¿en qué lugares se concentran los recursos prospectivos con mayor área de oportunidad para el país? Sí, cómo no. No hay que olvidar que los recursos prospectivos son los recursos que podría haber cierto potencial en México para ser explotados. Entonces, ahorita la estimación que se tiene de estos recursos prospectivos totales en México son de alrededor de 112.9 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y estos están repartidos en proporción, digamos, en cuanto a ese porcentaje. El 57% está más o menos en recursos no convencionales y el otro 43% en recursos convencionales. En esta parte es bien interesante decir que en los recursos convencionales la mitad de ese 43% se encuentra, o sea, el 48, 49% se encuentra en aguas profundas y los otros dos en terrestres y aguas someras. Y lo que es en recursos no convencionales, la mayor parte de ellos está localizado en Tampico, Misantla. Cuando decimos Tampico, Misantla, no quiere decir que están en Tampico nada más. O sea, Tampico, Misantla es Tampico, o sea, todo lo que es Tamaulipas y lo que es Veracruz. Inclusive podríamos decir que también está la parte de Veracruz, Hidalgo y toda esa parte, pero básicamente están en Tampico, en lo que es Tamaulipas y lo que es Veracruz. Y es súper interesante porque la otra parte, el 60% está en Tampico, Misantla, y la otra parte está en lo que le llamamos Sabina Burros Picacho, que es otra provincia, que es básicamente en Coahuila, y la otra es en Burgos, que también está en lo que es la parte de Tamaulipas. Entonces, si nosotros visualizamos esto, gran parte de este recurso se encuentra en todos estos estados y la mayor parte está en los no convencionales. Excelente, doctora. Ahora bien, desde su óptica, ¿considera prudente que dichas áreas sean asignadas a Petróleos Mexicanos para llevar a cabo su exploración? Hay que decir de que de toda esta parte de los recursos no convencionales, de los recursos en total, en recursos prospectivos, ya están ubicados algunos en la parte de petróleos mexicanos, es decir, el 36% de estos recursos ya están ubicados para petróleos mexicanos por medio de sus asignaciones. En este momento, a la fecha, podemos decir que hay 86 asignaciones de exploración para petróleos mexicanos. El 12% de estos recursos se encuentran en contratos para diferentes operadores y básicamente pues están repartidos en muchos contratos, muchos de ellos de exploración, y el 52% de estos recursos se encuentran sin asignar. Entonces, un poco ya regresando a la pregunta, desde luego que es importante asignarlos a alguien. ¿Quién asigna estos recursos? Los asigna la Secretaría de Energía. O sea, la Secretaría de Energía es la indicada o es la que tiene la atribución de definir cómo se tienen que asignar estos recursos. Eh, Últimamente, digo, estoy hablando últimamente en este año, la Secretaría de Energía asignó 15 áreas a petróleos mexicanos, básicamente en recursos no convencionales, como decíamos, en el área de Tampico, Misantla. Yo siempre he dicho, es donde está el núcleo de los no convencionales. Sin embargo, en los planes que tiene Petróleos Mexicanos, no tiene previsto explotar estos recursos por el momento, por la política energética que tiene ahora el país. Sin embargo, es importante decir que ojalá que pronto lo pueda definir si es necesario explotarlos,
porque pues ahí es donde están la mayor parte de los recursos. Y el otro gran porcentaje, como decía, está en aguas profundas, que tampoco se tiene previsto en corto plazo asignarlos por medio, sea de licitaciones o a petróleos mexicanos. Entonces, y además Petróleos Mexicanos no tiene previsto explorar estas áreas. Entonces, pues se tiene que ver de acuerdo a la estrategia de la Secretaría de Energía y la política energética del país, pues qué se van a hacer con estas áreas. Gracias, comisionada. En este tenor, desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son los retos en cuanto a los hidrocarburos no convencionales? Esa pregunta es muy, muy interesante porque en realidad siempre los recursos no convencionales han estado muy cuestionados, no nada más en México, en todo el mundo. Y yo quisiera comenzar la respuesta con lo que siempre se ha dicho y lo que tenemos de mitos y realidades de la parte de los no convencionales. Y no dicho por mí, ¿no? Sino por estudios muy, muy serios que se han tenido a nivel internacional, ¿no? La parte, sobre todo en la parte de tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen que las tecnologías deben de ser muy, muy avanzadas y que son clave para el desarrollo en cuestión de los no convencionales. Y hay que decir que en el caso de las tecnologías, la aplicación en realidad no es tanto que haya sido una tecnología clave el hecho de aplicar este tipo de tecnologías que hay que decir que es la estimulación de los yacimientos por medio del fracking, ¿no? En realidad este tipo de tecnología se ha aplicado por muchos años atrás y que es bien importante decir que para la aplicación de esto, pues se ha aplicado en la mayor parte de los yacimientos de gas. Sí, la gran diferencia es de que se aplica de manera masiva. Entonces, esto es un punto bien importante, que los recursos son continuos. Y efectivamente, esta parte de los recursos que son continuos, así es como se conceptualizan los yacimientos no convencionales. Sin embargo, el avance de las tecnologías lo que ha hecho es de que se determinen lo que se llaman los sweet spot, y estoy contestando un poco la pregunta, porque se van ubicando por medio de tecnologías, sobre todo la sísmica, estudios de sísmica, estudios geológicos, y lo que se llaman los sweet spot es identificar dentro de esas áreas continuas de los no convencionales, se ven dónde están las mejores características para ser explotados. Y eso ha evitado que sea tan masiva la explotación de este tipo de yacimientos. Y finalmente esta parte de que se crean riesgos ambientales y que los fracturamientos afectan los acuíferos. Esto hay que ver que de acuerdo a las regulaciones que se puedan tener en todos los países y en México mismo, esto se tiene que cuidar con este tipo de regulaciones como las que existen hoy en México. Y es decir, que los yacimientos normalmente se tienen a 1,500, 2,000 metros de profundidad y los acuíferos están a 500 metros. Es decir, cuando existe el fracturamiento, no necesariamente este fracturamiento va a llegar a la parte de los acuíferos someros y entonces el fracturamiento máximo son 200 metros y no necesariamente llegará a 1,500, 2,500 metros, no llegará a los acuíferos de 500 metros. Esos son los mitos y realidades. Ahora, yéndome un poquito más al detalle de los elementos clave para la evaluación, ya dije que es importante los sweet spot. Con ese avance de tecnología, creo que es bien importante ubicar las mejores áreas para la explotación con esta parte de tecnología sísmica, con esta parte de la parte geológica, que es súper importante, las mejores características. Utilizar mejores prácticas tecnológicas en el diseño de la perforación de pozos horizontales y en el fracturamiento hidráulico, utilizando productos químicos para evitar utilización de aguas y químicos contaminantes. Eso es súper, súper importante y ahí es donde intervienen las innovaciones tecnológicas. Pero hay algo bien importante que creo que de repente se descuida y es que se tenga un desarrollo sostenible con las comunidades, con análisis integrales de estos proyectos, donde no solamente se analice la parte técnica,
que me estoy dando aquí el harakiri, pero la verdad no deberían de ser nada más, aquí hay potencial, bueno, hay que explotarlos, no, sino que también se debe de ver la parte financiera, es decir, qué tan rentable es esta parte, que es un elemento crítico, o sea, desde luego la técnica, la parte ambiental y social. O sea, debe de tener una parte integral en todo esto. Y para esto hay metodologías. Actualmente, por ejemplo, hay una parte de clasificación de recursos que México está participando, de clasificación de recursos que está impulsando, una metodología que está impulsando la ONU, para hacer esta evaluación integral de todos los recursos. Y yo creo que eso podría facilitar la explotación a un futuro cercano. Esa sería mi participación más o menos. Coincido plenamente con lo que usted está esbozando, particularmente cuando desmitificamos la cuestión de los acuíferos subterráneos, ultraprofundos y obviamente los someros. Asimismo, comisionada, queríamos preguntarle cuáles son los retos tecnológicos actuales para lograr mayor producción en México. En realidad no hay que olvidar que a pesar de que las energías renovables vienen creciendo fuertemente y eso pues no nos podemos hacer a un lado en México y a ningún lado del mundo, sobre todo estando en un mundo tan globalizado como actualmente lo estamos, eh, en este momento todavía la principal fuente de energía, pues, y sobre todo en México, es la energía fósil. Entonces, es por eso que, regresando un poco a esta pregunta, debemos plantearnos en qué situación nos encontramos el día de hoy y cuáles serían los retos tecnológicos en corto, mediano y un poquito inclusive largos plazos, ¿no? Para impulsar esta parte de la producción en México. Yo tengo 3 recomendaciones en este punto. La primera es que considerando que gran parte de donde proviene la producción en los campos en México son campos maduros, y yo estoy refiriéndome netamente a los 275 asignaciones de producción de petróleos mexicanos y los principales campos de México que están en plena decreciendo su producción. Sin lugar a duda, el reto técnico más importante sería cómo incrementar el factor de recuperación en todos estos yacimientos, ¿no? Yo creo que esto sería necesario incursionar en procesos de recuperación secundaria y mejorada. Entonces, para mí, uno de los mayores retos que se tiene en este punto principal sería la parte de incursionar en este tipo de red, de tecnología, desde luego siempre verificando la factibilidad técnica y económica, ¿no? O sea, que sea rentable introducirnos a este tipo de métodos de recuperación secundaria y mejorada. La segunda es, sin despegarme de mi corazoncito, tiene que ver con la incorporación de reservas por medio de la exploración. O sea, ya platicamos lo de no convencionales, pero yo creo que también en aguas someras queda mucho potencial que se puede incorporar a muy corto plazo y desde luego no desenfocarnos de la parte de aguas profundas. O sea, en aguas profundas todavía hay muchas áreas, digamos, muy vírgenes, podría decir, que para que se pueda incorporar. Y hemos visto los tiempos tan cortos. Siempre decíamos, bueno, aguas profundas es a muy largo plazo. Y en realidad no. Se está viendo que el primer descubrimiento que se están teniendo, sobre todo los operadores que llegaron, están siendo en muy corto plazo, están siendo en año y medio, 2 años, y ojalá que así se reduzca los tiempos de incorporación de reservas para la producción. Y el tercero, que para mí no es menos importante, es todos estos campos que se están descubriendo y pues se tiene con cierto potencial, ya no tan grande como se tenía anteriormente. Creo que es bien importante orientar ciertas inversiones en esas áreas, pero siempre con un ojo de optimización de yacimientos. Es decir, yo siempre digo, no abrir la llave a todo lo que dé el yacimiento en aras, no lo hacen a propósito, pero sí para obtener mucha producción, pero hay que optimizar la explotación de los yacimientos.
Para mí eso es clave, administrar correctamente los yacimientos y aunque sea a mediano plazo, tener una optimización de yacimiento con una optimización de la producción. Y eso, pues se tienen que hacer muchos estudios para que se tenga una vida útil y óptima de los yacimientos. Esas serían mis 3 recomendaciones para la parte de incrementar la producción en México. De acuerdo. Pues muchas gracias, doctora Alma América Porres Luna, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias a la doctora Alma América Porres Luna, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Con esto llegamos al final del programa. Gracias por conectarse con nosotros. Yo soy Yolanda Villegas y los espero en una emisión más de La Opinión de los Expertos. Oleum Servicios y Dictaminación Técnica es una empresa líder autorizada como tercero, autorizado por la CEA que brinda servicios como la emisión de dictámenes técnicos y evaluaciones técnicas para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos convencionales y no convencionales. Oleum cuenta con especialistas técnicos en materia del sector hidrocarburos, con más de 30 años de experiencia en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en tierra y costa afuera, y con personal experto en regulación nacional e internacional. Oleum Servicios y Dictaminación Técnica, comprometidos con la seguridad operativa, la seguridad industrial y la protección del medio ambiente en el sector hidrocarburos.